Bueno, hola, buenos días a todos. Mi nombre es Álvaro Pacheco, yo voy a ser el ponente el día de hoy. Soy médico residente de primer año del Centro Universitario de Imagen Diagnóstica del Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González en Monterrey, Nuevo León. El tema que vamos a revisar el día de hoy es traumatismo craneoencefálico en pediatría. Mi maestra asesora para esta clase fue la doctora Claudia Rodríguez Garza. El objetivo general de esta clase es revisar los conceptos básicos para el abordaje por imagen del trauma craneoencefálico en pediatría. Los contenidos para esta clase son la definición, la epidemiología, la clasificación, un breve repaso anatómico, las lesiones extraaxiales principales dadas por el trauma, las lesiones intraaxiales, algunos mecanismos adicionales y una breve conclusión. La definición que nos maneja la Guía de Práctica Clínica Mexicana es cualquier lesión física o deterioro funcional del contenido craneal secundario a un intercambio brusco de energía. Pueden ser lesiones directas o pueden ser lesiones indirectas. Es una causa importante de morbilidad y mortalidad en los menores de 40 años y también especialmente en los niños. Especialmente los niños, recalco esto de que pueden ser mecanismos directos, mecanismos indirectos y ciertos mecanismos especiales exclusivos de ellos. En cuanto a la epidemiología, no encontré datos de nuestro país, pero se dice que es una de las principales causas de muerte y discapacidad en los Estados Unidos. Cada año, más de 450,000 niños acuden a los servicios de emergencia debido a traumatismos craneales. Afortunadamente, el 90% de ellos, que son la mayoría, solo sufren lesiones menores y pueden ser dados de alta y regresar a casa después de una breve observación en la sala de urgencias. Sin embargo, un porcentaje importante requieren hospitalización y hasta 2.685 niños al año mueren en consecuencia debido al trauma craneoencefálico. Ok. Ciertas consideraciones en cuanto a los mecanismos de trauma, tanto en niños menores o en los grupos etarios de menor edad como en los grupos etarios de mayor edad. Una de las principales causas son los mecanismos, son los accidentes automovilísticos. En los niños más pequeños, también una de las principales causas son las caídas accidentales, ya sea de la cama, de un primer piso, de las escaleras. En los más grandes es más común encontrar mecanismos relacionados por accidentes por deporte o por vehículos automotrices. En cuanto al cuadro clínico que se presenta en los niños, el cuadro clínico es muy inexacto, muy variable. El síntoma principal es la pérdida de conciencia, es el hallazgo más común. Ahora, tenemos un niño que tiene un trauma craneoencefálico. ¿Cómo clasifico el trauma craneoencefálico? Bueno, se utiliza la escala de coma de Glasgow. Acá en la pantalla tenemos una tabla de la escala de coma de Glasgow modificada para menores de 1 año y mayores de 1 año. Se puede notar que la respuesta motriz y la respuesta verbal, evidentemente en los lactantes menores va a ser diferente que en los niños más grandes y en los adultos. Si puntúan de 3 a 7 se considera un TCE grave, si puntúan de 8 a 12 se considera un TCE moderado y si puntúan de 13 a 15 se considera leve. Ok. Tengo un niño con trauma craneoencefálico y, bueno, no nosotros directamente, ¿verdad? Esto le corresponde más bien a los clínicos, pero aún así es importante que lo sepamos, que lo repasemos. Entonces, ¿cuándo es necesario pedir un estudio de imagen? Puede ser una decisión poco fácil de tomar, pero para esto los clínicos se apoyan de diferentes scores, que los más importantes son el score Challis, el CACH y el PICARN. En la pantalla vemos 2 diagramas de flujo que propone la Pediatric Emergency Care and Applied Research Network, o PICARN, abreviado por sus siglas en inglés, donde tenemos, donde ellos lo dividen en niños menores de 2 años y niños mayores de 2 años. Entonces, con los menores de 2 años, supongamos que tenemos un paciente con una escala menor, con una escala de coma de Glasgow menor a 15 o algún otro signo de deterioro neurológico o una fractura palpable. Si ese es el caso, pues directamente
se recomienda realizar una tomografía computada. En caso de que no, se pasa al siguiente paso del diagrama, en donde en caso de que tenga un hematoma pues, un hematoma en la bóveda craneana o el antecedente de pérdida de conciencia mayor a 5 segundos, o incluso que haya participado en un accidente de alto impacto, o que para el padre no esté actuando de forma adecuada, pues se pasa al siguiente paso, donde se tiene que sopesar la observación clínica versus la realización de la tomografía, y los pediatras se basan en su propia experiencia en síntomas tales como la taquicardia, como el papiledema, que nos puede indicar una patología de base grave como pues una hidrocefalia o un síndrome de hipertensión intracraneal secundaria al trauma. Y pues básicamente acá es muy subjetivo, y incluso la experiencia del pediatra puede decir que sí, este niño sí ocupa una tomografía computada. En caso de que todo esto sea negativo en los mayores de 2 años, pues no se recomienda. Perdón, en los menores de 2 años. En los mayores de 2 años, básicamente es un diagrama del flujo muy similar. Si el niño tiene una escala de coma de Glasgow menor a 15, es decir, 14 o menos, o tiene signos de el estado de alerta alterados, o signos de fractura de base de cráneo, que recordemos es la rinordiquia, la otordiquia, el signo de Badul o alguna protrusión pues, del líquido cefalorraquídeo, sí se recomienda directamente una tomografía computada. En caso de que no, pues pasamos al siguiente punto del diagrama, donde dependiendo de los antecedentes, si tiene un scalp occipital, parietal o temporal, o si tiene el antecedente de pérdida de conciencia mayor a 5 segundos, o si participó en un traumatismo de alto impacto, o el cuidador que no está actuando de forma adecuada, pues se pasa al mismo diagrama de arriba, que pues depende del clínico sopesar la decisión de hacer una tomografía computada. El otro esquema que utilizan es el otro score que utilizan es el score Chavis, que nos evalúa la historia, la examinación y el mecanismo del trauma. En caso de que alguno de estos sea positivo, se toma la decisión de una tomografía computada. En caso de que haya perdido la conciencia durante más de 5 minutos, en caso de que el niño tenga amnesia anterógrada o retrógrada, en caso de que se sienta nauseoso, en caso de que haya tenido 3 vómitos después del trauma, sospecha de traumatismo no accidental o una confusión después del trauma cuando el niño no tiene historia de epilepsia previa. O la asignación, si la escala de coma de Glasgow es menor a 14, si tiene sospecha de un trauma penetrante, los signos de fractura de la base del cráneo, signos locales neurológicos positivos, y en caso del mecanismo, si el niño participó en un accidente de alto impacto, si la altura de la caída fue mayor a 3 metros, o si hay datos que sugieran una patología intracraneana. El otro score que mencionaba es el score CATCH, que lo utilizan principalmente pues, la Asociación Canadiense, donde lo dividen en niños con alto riesgo de necesidad de intervención neurológica y niños con mediano riesgo. Entonces, los de alto riesgo nos dicen que son aquellos que tienen un Glasgow menor de 15 después de las 2 horas del accidente, si tienen una sospecha de una fractura deprimida, si tienen pues, cefalea que empeora, o incluso si están irritables a la examinación. Riesgo medio nos dice que pues, son aquellos que tienen signos de fractura de la base del cráneo, que ya los dije, si tienen un hematoma grande o un scalp, o si el mecanismo de lesión fue pues, de alto impacto, como la colisión de un vehículo automotor, una caída de más de 91 centímetros, caída de más de 5 escalones, o incluso una caída de una bicicleta sin casco. Ahora, otra vez, esto es más para los pediatras, pero
En cuanto a sensibilidad y especificidad de estas escalas, la más específica y la más sensible es la que nos propone el grupo PICAM. Esto lo evaluó Bauer y colaboradores en 2017. Ahora, nosotros, ¿qué estudio de imagen podemos sugerir de acuerdo a los criterios de adecuación de la American College of Radiology de su actualización de 2021? Pues nos proponen 10 escenarios. En el primer escenario no nos proponen que hagamos un estudio de imagen, pero ese es el caso en donde no se cumple ninguno de los criterios de las escalas anteriores. El segundo caso, que tiene un trauma leve, pero que se decide por decisión clínica, nos dice que el examen a indicar es la tomografía computada sin contraste. Se indica una tomografía computada sin contraste porque el contraste nos puede confundir en caso de sangrado activo. En el segundo caso, en un trauma moderado o severo o un antecedente de un trauma penetrante, igual se indica una tomografía computada. En el tercer caso, donde bueno, es el cuarto, donde nos dice que se solicita un examen de control a poco plazo, pero que el cuadro clínico no ha empeorado, pues nos dicen que una tomografía igual podría ser de utilidad, pero no está tan recomendado. En el quinto caso, donde hay un trauma agudo y empeoramiento de los síntomas, nos dice igual que podemos seguirlo con una tomografía. Perdón, este es el sexto caso, donde hay empeoramiento de los síntomas. Bueno, la tomografía es un estudio indicado y también podríamos ver cambios por resonancia. En el séptimo caso, acá con las lesiones subagudas o crónicas, nos pone de primera recomendación la resonancia magnética porque podemos ver cambios crónicos que en la tomografía podríamos pasar desapercibidos, pero igual nos dice que una tomografía puede ser un estudio inicial adecuado. En el octavo caso, cuando sospechamos de una lesión, bueno, cuando el clínico sospecha de una lesión arterial, el estudio a sugerir es la angiotomografía de cabeza y cuello. Igual, cuando se sospecha de una lesión venosa, es una angiotomografía venosa con contraste. Y en el décimo caso, cuando se sospecha de fuga de líquido cefalorraquídeo, nos dice que la tomografía siempre es el estudio a elegir, solo que acá no lo divide con tomografía de macizo facial, tomografía de cráneo y tomografía de hueso temporal. En última instancia, los riesgos, bueno, en cuanto a decidir o no radiar a un paciente pediátrico, los riesgos de la radiación deben de sopesarse frente a la necesidad de identificar una lesión que pueda afectar clínicamente al niño. Se debe de seguir el dogma de Aslarda, que es as low as possible, de utilizar la dosis de radiación más baja, asegurando la calidad diagnóstica de la imagen obtenida. Y en pacientes con lesión subaguda y presentación clínica tardía se prefiere la resonancia magnética a la TAC. En la clase me encontré con este estudio y con estos datos que me gustaría compartirles, por si alguien quiere darle seguimiento al estudio, por si, no sé, a mí me pareció interesante. ¿Qué pasaría si estamos en un centro donde no hubiera un tomógrafo, pero sí hubiera un resonador? Pues Lindberg y colaboradores compararon el uso de un protocolo abreviado obteniendo imágenes sanitarias en T2 de EcoSpin de un solo disparo, imágenes en, bueno, un protocolo abreviado de resonancia magnética contra los hallazgos por tomografía, y identificaron que el tiempo de imagen mediano para la tomografía fue menor que la resonancia magnética, pero no por mucho, 1 minuto comparado a 6 minutos. Pero que la tomografía fue capaz de hallar lesiones asociadas al trauma en el 50% de su muestra, mientras que la resonancia magnética solo lo halló en poco menos del 50%. Entonces, incluso en este estudio nos dicen que el estudio principal de elección en cuanto al trauma craneoencefálico es la tomografía computada, pero que en dado caso igual se podría utilizar la resonancia magnética. Pasamos ahorita a un breve repaso anatómico en donde
¿Y en qué momento tiene cabida en este contexto de trauma craneal las radiografías simples? Bueno, en la revisión que hice, no, en realidad ya no recomiendan la radiografía simple de cráneo. Hay cierto autor que mencionó que, bueno, no es una radiografía, sino que en el escanograma de la tomografía podríamos identificar fracturas lineales visibles, pero hasta donde yo tengo entendido no se recomienda la radiografía simple. ¿Los demás residentes qué opinan? ¿Estaría recomendado iniciar con una radiografía o radiografías de cráneo? Buenos días. Pues no nos darían más información tal vez que la que nos está dando el clínico o la que nos daría ya la tomografía. Lo ideal sería siempre la tomografía en dado caso de un traumatismo craneoencefálico moderado, pero por la insistencia a veces de los familiares o para la tranquilidad de los papás, que sobre todo pues se podría hacer la radiografía, sin embargo pues no nos aportaría algún cambio en el manejo que pienso yo del pediatra. Exactamente, las radiografías no están indicadas en ningún escenario de trauma craneal, porque en ellas no vamos a poder identificar todas las lesiones, y si vemos una lesión que sería una fractura, pues tenemos que seguir a una tomografía porque no nos está dando información intracraneal. Entonces ya las radiografías no deberían de tomarse en pacientes que vienen con traumatismo craneal, radiografías de cráneo. Ok. Pues sí. Gracias, maestra. La siguiente parte de la clase es un breve repaso anatómico, en donde quiero recalcar que el niño no es un adulto en miniatura. En la pantalla tenemos 4 imágenes obtenidas por reconstrucción de tomografía en una visualización 3D. Ambos son pacientes de nuestro centro, ambos son pacientes pediátricos. Lo que difiere son las edades de los pacientes, y evidentemente pues hay características de los huesos del cráneo que son muy diferentes entre este niño de 4 meses y este adolescente de 16 años. Bueno, como vimos en la anterior imagen, pues hay diferencias muy notables en cuanto a la anatomía de los niños y de los adultos. Una de las diferencias notables es la relación que ocupa los huesos del macizo facial con el resto de la bóveda craneana. En el recién nacido esta relación es de 1 a 8, pasando por el adolescente que puede ser de 1 a 4, hasta en el adulto donde ocupa una relación de 1 a 2.5. Otra diferencia es la prominencia que tienen los huesos del macizo facial con relación al niño. Esto se traduce a que en los niños más pequeños es más posible hallar lesiones de la bóveda craneana, mientras que en los adultos, en un impacto frontal, es más posible o es más frecuente hallar fracturas de los huesos del macizo facial. Otra diferencia es que la cabeza representa en los recién nacidos 1/4 de la totalidad del cuerpo, mientras que en los adultos representa una proporción mucho más pequeña. Otra de las diferencias que hay que notar es que los huesos de los niños son en general más flexibles, dan a pie que tengan fracturas especiales de ellos. El cuello es más corto, los músculos cervicales son más débiles, los ligamentos cervicales son más flexibles y elásticos, y el cordón medular es más rígido. Esto en caso de los niños, en cuanto a mecanismos de aceleración, desaceleración, los hace más proclives a lesiones cervicales. En este otro diagrama que quería representar que pues, no es lo mismo participe un adolescente en un impacto por vehículo automotor a que participe un escolar. La probabilidad de una lesión más seria pues, es con los niños más pequeños. En la pantalla tenemos 2 imágenes. La imagen de la izquierda es una reconstrucción por tomografía en visualización 3D, y la imagen de la derecha es un dibujo cortesía del doctor Daniel Chávez. Entonces, como nos dimos cuenta, los huesos de un recién nacido tienen estos espacios donde nos damos cuenta que no están tan juntos como los de un adolescente. Esos espacios
corresponden a las suturas y a las fontanelas. Entre los huesos, bueno, en esta vista lateral podemos ver esta sutura, que es la sutura coronal, que está entre los huesos frontales y los huesos parietales. Podemos ver la sutura escamosa, que está entre el hueso temporal y el hueso parietal. Podemos ver esta sutura, que es la sutura latoidea, que está entre el parietal y el occipital. Podemos ver la sutura frontonasal, que está entre los huesos nasales y pues, el hueso frontal, y la sutura frontocigomática, entre el cigomático y los frontales. En esta misma vista lateral podemos ver los dos pares de fontanelas laterales, que es la anterolateral y la posterolateral, o también conocida como esfenoidal y mastoidea. En una vista superior podemos ver el resto de suturas y fontanelas. Entre los dos huesos frontales, la sutura metópica, la fontanela anterior y la fontanela posterior. Hay que saber a la hora de visualizar un estudio de los niños en cuánto se cierran las suturas y las fontanelas. La metópica puede empezar a cerrarse a partir de los 2 meses, la sagital a los 22 meses, la coronal a los 24, la latoidea a los 26, la frontonasal a los 68 y la fotocigomática a los 72, y las fontanelas, la que se cierra más próxima en cuanto al crecimiento, de la fontanela posterior a los 2 meses, luego la anterolateral a los 3 meses, la posterolateral a los 12 y la anterior a los 24. Ahora, para los estudios de las lesiones consecuencia del trauma craneoencefálico, podemos dividirlas en lesiones primarias y lesiones secundarias. Se refiere a lesiones primarias a aquellas que empiezan después del trauma craneoencefálico, mientras que las lesiones secundarias pueden empezar días o semanas después del traumatismo. En las lesiones primarias las podemos dividir en extraaxiales e intraaxiales. Las extraaxiales más características son el hematoma epidural, el hematoma subdural, la hemorragia supracraneoidea, la hemorragia intraventricular, y las intraaxiales son la lesión axonal difusa o contusión cortical, el hematoma intercerebral. Mientras que en las lesiones secundarias, las lesiones agudas son el edema cerebral difuso, la herniación cerebral, los infartos, y en las lesiones crónicas tenemos la hidrocefalia, la encefalomalacia, la fuga de líquido cefalorraquídeo y el quiste leptomeningio. Ahora, en las lesiones extraaxiales vamos a empezar hablando de las fracturas. Típicamente en los niños estudiamos 3 tipos de fracturas: las fracturas lineales, las fracturas deprimidas o por hundimiento, y las fracturas de la base del cráneo. Se menciona en la literatura que en ocasiones podemos confundir las fracturas lineales con las suturas. Entonces, hay ciertas diferencias que nos pueden dar la pauta de que esto es una sutura y esto es una fractura. Por ejemplo, las suturas tienen sus bordes escleróticos en zigzag que conectan con otras suturas o fontanelas, mientras que las fracturas lineales no tienen esos bordes en zigzag y generalmente no conectan con las suturas, y en ocasiones cuando sí conectan con las suturas pueden causar diástasis de ellas. Entonces, en la pantalla tenemos 5 imágenes por tomografía. La primera en visualización tridimensional y las otras 4 en cortes coronales y cortes axiales, en ventana para hueso y ventana para tejido, donde es más evidente que este pacientito, que es un pacientito de nuestro centro, tiene una fractura parietal que se extiende a nivel frontal. En la ventana para hueso es muy claro que acá hay una solución de la continuidad del hueso parietal, y de la misma forma se ve en este corte axial, y en los cortes para tejido no es tan evidente, pero tiene un hematoma subdural que corresponde, o sea que se encuentra en contacto con la fractura. Ahora, como les mencioné anteriormente, cuando una fractura tiene contacto con las suturas puede causar diástasis de ellas. En estas 4 imágenes que les puse en visualización 3D y en cortes axiales de tomografía, es una paciente de nuestro centro que evidentemente no solo tiene la fractura o varias fracturas, o no solo tiene la diástasis de la sutura sagital, tiene otros hallazgos, pero en este momento de la clase quiero solo comentar sobre la diástasis
de la sutura sagital. Esta pacientita no se alcanza a ver muy evidentemente, pero tiene una fractura lineal del hueso occipital que se continúa por la sutura sagital y extiende la sutura. Entonces, hay cierta anchura diagnóstica, que lo pongo acá arriba, que nos sirve para hacer el diagnóstico de una diástasis de las suturas. Al nacer tiene que ser mayor a 10 milímetros, a los 2 años mayor a 3 milímetros y a los 3 años mayor a 2 milímetros. En este caso, esta pacientita tenía una diástasis de 16.5 milímetros, entre otros hallazgos. Ahora, continuando con las fracturas, como mencioné, los huesos de los pacientes pediátricos son más blandos y hay la posibilidad de que sufran fracturas por hundimiento, es decir, una fractura que no atraviesa la cortical del hueso. En este caso, en la pantalla tienen 6 imágenes de uno de nuestros pacientitos, donde las primeras 2 son imágenes por reconstrucción, donde podemos ver que a nivel parietal derecho tiene esta deformidad. En los cortes axiales también vemos que a nivel parietal derecho se pierde la convexidad del hueso comparándolo a otro, al otro parietal, y en los cortes sagitales pues igual se hace evidente que tiene una fractura por hundimiento. Es el mismo pacientito de la fractura por hundimiento, pero en estas 2 imágenes en corte axial podemos observar cambios quirúrgicos y neumoencéfalo, dado a que este pacientito fue intervenido y pues vemos que ya se corrigió la fractura por hundimiento. No todas las fracturas por hundimiento se tienen que corregir quirúrgicamente. Los neurocirujanos tienen sus criterios, que al final de la clase puede ser una breve mención de ellos. Un tipo de fractura o de hallazgo especial, especialmente en los niños menores de 3 años, es el quiste leptomeningio. Está descrito en la literatura como una fractura en crecimiento. Estas 4 imágenes son cortes axiales de tomografía, donde en las primeras 2 imágenes podemos ver que tiene un trazo de fractura a nivel parietal derecho, y las 2 imágenes de abajo son del mismo paciente, pero vemos que el trazo de fractura es mucho más grande. Esto se debe a que se dice que las pulsaciones de líquidos en color de tibio pueden ampliar el trazo de fractura. Eso se conoce como quiste leptomeningio. Son muy raras y se dan en el 1% de las fracturas de la bóveda craneana. Adicionalmente, pues estas fechas se dan hemorragia supracerebral. Ahora, el otro tipo de fractura que mencioné al principio son las fracturas de la base del cráneo. Pueden ser muy sutiles y difíciles de identificar en imágenes, pero hay que buscarlas intencionadamente en caso de que veamos ocupación de las cavidades airadas. En este caso, estas 4 imágenes de tomografía en corte axial en ventana para hueso y en ventana para tejido de nuestro centro universitario representan, o bueno, lo que tenía el pacientito era un trazo de fractura de la escama del temporal izquierdo que condicionaba hemocelías mastoideas, hemoceno y pues neumoencéfalo, la ocasión de la ocupación de uno de los senos. Otro tipo de lesiones extraaxiales que podemos ver son las hemorragias extraaxiales. Las más comunes son la hemorragia epidural, la subdural y la subaracnoidea. Estas imágenes por tomografía son representativas de un hematoma epidural. Generalmente los hematomas epidurales resultan del desgrado de las arterias epidurales y tienen una forma característica lenticular o biconvexa. En los niños a veces pueden surgir en ausencia de una fractura de los huesos de la calota, y aunque la causa más común es que sea arterial, a veces pueden ser de origen venoso, y generalmente se dice que este tipo de lesión no atraviesa pues, las suturas, pero cuando son de origen venoso, por la lesión de alguno de los senos venosos, sí podría atravesar las suturas. Entonces, en estas 6 imágenes, lo que quería representar es el trazo de fractura a nivel frontal
donde se ve una imagen hipodensa con respecto al resto del parénquima encefálico, que corresponde a una hemorragia aguda. En estas dos imágenes de más a la derecha es el mismo pacientito, pero acá cambia la imagen. Entonces, ¿por qué será? ¿Será porque le movía la imagen? ¿Será porque le movía la ventana? ¿O qué habrá pasado? Bueno, la respuesta es que pasó tiempo. Entonces, las hemorragias intracraneanas cambian de densidad conforme pasa el tiempo. En este caso, pues solo hay una semana de diferencia, pero vemos que la lesión que tenía tiende a la cronicidad. En cuanto a las hemorragias, en el contexto agudo se pueden ver como hiperdensas, en el contexto subcrónico se pueden ver isodensas al resto de la masa encefálica, y acá es muy difícil de diferenciarlas, y en el contexto más crónico se pueden ver como áreas hipodensas que nos hablan de lesiones antiguas. En cuanto a la hemorragia subdural, pues tenemos que las inserciones naturales de la línea media definen el espacio subdural y que los hematomas subdurales se pueden extender a lo largo del margen de los hemisferios cerebrales. La hemorragia subdural se ve hiperdensa en forma de media luna. En este caso, en estas dos imágenes vemos que tiene una hemorragia subdural en el parietal izquierdo que se extiende hacia la cisura interhemisférica. Ahora, no siempre en el contexto agudo se van a ver como imágenes hiperdensas. Acá vemos una hemorragia que se ve de densidad heterogénea, y esto se debe a que puede haber mezcla de la sangre con líquido cefalorraquídeo y darnos esta densidad heterogénea. Hablando del espacio subaracnoideo, bueno, de la hemorragia subaracnoidea, tenemos que el espacio subaracnoideo se encuentra entre la aracnoide subyacente y la cubierta pilar subyacente del parénquima. La hemorragia subaracnoidea es común en el marco de un traumatismo craneoencefálico, y un aneurisma aorto representa la etiología no traumática más frecuente. En la tomografía, como lo vamos a ver, se ve más claro en la imagen que puse en la derecha, donde se ve la ocupación del espacio subaracnoideo por imágenes hiperdensas, que son estas. Este es otro ejemplo de hemorragia subaracnoidea, donde se observa otra vez un material hiperdenso llenando el espacio subaracnoideo. Hay otros casos de hemorragia pseudo-subaracnoidea, donde realmente no hay un sangrado activo, pero pareciera que hay una hiperdensidad ocupando el espacio subaracnoideo, y esto se debe a una ingurgitación vascular junto con el bordamiento del líquido cefalorraquídeo. Ahora, pasando a las lesiones intraxionales. ¿En qué casos podemos ver una pseudohemorragia subaracnoidea? Cuando el cerebro tiene que dar esa imagen o ese aspecto. Cuando el cerebro tiene edema, cuando tenemos edema cerebral, vamos a ver el espacio más hiperdenso, y entonces eso puede ser, puede hacernos pensar que estamos ante sangrado subaracnoideo, pero realmente es secundario la imagen, o esa hiperdensidad más bien del espacio al edema cerebral, sobre todo cuando es edema más severo. Gracias. Vamos a pasar a las lesiones intraxiales, y la primera que quiero presentar son las contusiones corticales. Resultan del impacto del parénquima cerebral contra una superficie rígida en un mecanismo de golpe o contragolpe. Las tomografías simples se pueden ver como áreas hiperdensas, como puntiformes rodeadas de un área hipodensa que corresponde al edema cerebral. En cuanto a la resonancia, en esta secuencia que si no lo podemos ver, se ve como una imagen hipointensa rodeada de un halo hiperintenso.
Otra lesión intraaxial es la hemorragia parenquimatosa, que sucede pues, de un sangrado dentro del parénquima. En estas tres imágenes de pacientito de nuestro centro podemos ver múltiples hematomas parenquimatosos en los lóbulos frontales que se asocian a pues, estas hipodensidades que corresponden a edema perilesional y a un hemoventrículo. Y los múltiples trazos de fractura que tienen. En cuanto a la lesión, bueno, el otro tipo de lesión intraaxial es la lesión axonal difusa, en donde no voy a ahondar mucho el tema, pero podemos ejemplificarla con estas tres imágenes por resonancia de uno de nuestros pacientitos, donde podemos ver, bueno, antes que nada, estas son imágenes en secuencia SWAN, donde podemos ver estas áreas hipointensas en la unión de la sustancia blanca con la sustancia gris de formas puntiformes que corresponden a contusiones hemorrágicas puntiformes y lineales. Bueno, axonal difusa, tenemos que recordar que existe una escala para graduarlas, que se gradúan en grado 1, grado 2 y grado 3. En el grado 1 hay una evidencia microscópica del daño axonal en la sustancia blanca de los hemisferios cerebrales, incluyendo el cuerpo calloso, el tronco cerebral y ocasionalmente en el cerebelo. En el grado 2, la lesión, se encuentra una lesión focal en el cuerpo calloso, además de un daño axonal difuso. En el grado 3 hay lesiones focales en el cuerpo calloso y en el cuadrante dorsolateral del tronco cerebral rostral. Otro tipo de lesiones que puede suscitar el trauma craneoencefálico es la herniación de los contenidos del encéfalo, y esto se debe al aumento del volumen cerebral, ya sea por hemorragia o por edema, que inicialmente se compensa por el desplazamiento del líquido cefalorraquídeo, pero cuando este mecanismo de compensación es sobrepasado, puede ocurrir pues, herniación del contenido encefálico. Hay 6 tipos de hernias principales: una hernia bucal, hernias transtentoriales, hernias suprancisinas, hernias extracraneales, hernias pues, donde se hernia el contenido extracraneal, y hernias tonsilares. En esta imagen podemos observar que hay primeramente un hematoma epidural junto con una herniación uncal del lóbulo temporal medial derecho, y hay una pérdida de diferenciación normal entre la materia gris y la materia blanca en el lóbulo occipital. Es lo que está señalando esta fecha. En la segunda imagen, esta pacientita pues, fue intervenida y vemos un infarto en el lóbulo occipital derecho debido a la compresión de la arteria cerebral posterior. Ahora, si nos regresamos al pacientito del principio, el de la diástasis, vemos que a través de la diástasis se estaba herniando contenido de las meninges y del líquido cefalorraquídeo. Entonces, este es un ejemplo de uno de los tipos de hernias que se puede dar. Bueno, tenemos, como lo mencioné al principio, hay mecanismos accidentales y mecanismos no accidentales en los niños. Entonces, entre los mecanismos adicionales tenemos el trauma no accidental. En cuanto al trauma no accidental en niños, estudiar las lesiones puede ser algo confuso, porque el tipo de lesión depende de los mecanismos subyacentes y de la gravedad del traumatismo. Entonces, podemos tener mecanismos variados como golpes directos, sacudidas agresivas, pues, caídas, asfixias o estrangulación. En estas imágenes corresponden a una lesión cerebral por abuso de un niño. En las primeras 2 imágenes, que son imágenes de fondo de ojo, vemos que hay hemorragias intrarretinianas. En las imágenes por tomografía computarizada
vemos que hay un derrame estructural crónico bilateral. Vemos también que hay un hematoma estructural agudo, vemos pues, el cambio de densidades. Y en las imágenes de resonancia vemos también que hay colecciones asimétricas de líquido estructural, así como varios cambios isquémicos parencimatosos. En la tomografía, si te devuelven la imagen, pues estás viendo una colección subdural, ya tiene una densidad similar a la del líquido cefalorraquídeo, y luego la otra imagen, en la D, ya más hacia la convexidad, están viendo sangrado activo. Entonces, sangrado agudo, perdón. Entonces, dentro de los hallazgos es hematomas subdurales que tengan sangrado en diferentes estadios, que pueden hablar de trauma no accidental. Ahora, el hallazgo principal en el estudio de imagen, que usualmente va a ser la tomografía, en un niño que tiene trauma no accidental va a ser hematoma subdural, ¿ok? Entonces, eso aunado a lo mejor a otros hallazgos que tenga y la historia clínica o la cinemática de lo que se supone le pasó no concuerde con los datos que tú estás viendo, debe hacernos pensar en eso y sugerir más estudios para la evaluación. Muchas veces cuando ya son más severos vamos a tener como elevado hematomas y aparte datos de encefalopatía hipóxico-isquémica, zonas de isquemia, ya que hablan pues, de una mayor severidad y obviamente un peor pronóstico. Como lo mencioné anteriormente, uno de los mecanismos no accidentales es sacudir a un bebé, que puede causar el síndrome del bebé sacudido, donde pues el mecanismo es básicamente sacudir al bebé, ya sea en los planos sagittales o en los planos, en diferentes planos. En la imagen de la derecha podemos observar un signo característico que es el signo del Erdőn-Aguajo, que se observa por un coágulo focal que interrumpe el flujo de una vena puente. Estas dos imágenes por tomografía en visualización 3D son imágenes de nuestro centro donde podemos observar, espero que se observe claramente, que hay un trazo de fractura compleja en el parietal derecho con un segmento cabalgado. Generalmente, como mencioné, las fracturas accidentales, las que más comúnmente vamos a ver son las fracturas lineales, las fracturas por hundimiento y las fracturas de la base del cráneo. Cuando vemos una fractura estrellada, una fractura compleja, pues nos hace pensar en un trauma de alta energía o en fracturas crónicas. En estas 6 imágenes por tomografía de corte axial vemos que, la fractura, múltiples trazos de fractura, la fractura cabalgada, un hematoma frontoparietal derecho y un cefalomatoma pues del mismo lado asociado, no se ve muy claramente, pero está asociado a hemorragia subaracnoidea. La sustancia blanca, ahí. ¿Cuáles van a ser las características de un cefalomatoma para los accidentes? Meli. Bueno, el cefalomatoma es una colección periódica. Entonces, pues normalmente está situado lo que es entre el hueso del cráneo pues, y el periósteo. Pero si no ves el periósteo que está levantado, ¿cuáles otros datos? Pues que no está invadiendo nada del parénquima cerebral.
Bueno, pero ¿qué otra cosa? Respecto a las suturas, o sea, que respeta la sutura. ajá, va a estar contenido, va a respetar las suturas y no va a atravesar las suturas. Entonces, esa imagen lo que tiene es una apertura completa y vean el que está delimitado de unidad. Que está delimitado específicamente en el hueso parietal. Y entonces ahí es cuando podemos decir, ¿y esto a qué está más asociado un cefalomatoma? ¿Es usual verlo en un paciente pediátrico con un trauma craneal? Se puede ver, o sea, es común, por ejemplo, en los partos cuando... En trauma obstétrico. Ajá, en trauma obstétrico. Okay. Bueno, continúo. Hay mecanismos adicionales, bueno, otro de los mecanismos adicionales en los niños son las lesiones relacionadas al nacimiento. Podemos ver fracturas relacionadas al parto vaginal, ya sea por parto asistido o por sufrimiento fetal. Podemos ver fracturas deprimidas y también podemos ver igual lesiones intercraneales. Estas 6 imágenes por tomografía son de un pacientito de nuestro centro que, hasta donde sabemos, tuvo un parto por cesárea después de un parto complicado. Entonces, en las imágenes podemos observar claramente que tiene una fractura por hundimiento del parietal derecho. Y lo demás aparentemente está conservado. Otro tipo de lesiones que podemos ver son pues las colecciones sanguíneas. Entre la piel y la aponeurosis podemos encontrar un caput succedaneum. Entre la aponeurosis y el periosto podemos encontrar ya sea el cefalomatoma o el hematoma subgaleal, y ya por debajo del periosto pues de lo que llamamos del hematoma epidural. Y en estas imágenes por ultrasonido de un paciente de nuestro centro podemos evidenciar que estamos a nivel del hueso parietal derecho y se observa una colección de, bueno, acá lo medimos, de 1.2 o 4.5 que está en relación a un cefalomatoma. Aunque no nos corresponde tanto saberlo, debemos saber que nosotros influenciamos en cuanto al tratamiento de las lesiones por trauma craneoencefálico a la hora de medirlos. Estas tablas corresponden con las guías que utiliza el Departamento de Neurocirugía para decidir si intervienen quirúrgicamente o no intervienen quirúrgicamente. Y en conclusión, tenemos que las imágenes transversales son claves para la identificación y la caracterización de lesiones por trauma craneal, de lesiones por trauma, y que las diferencias entre un trauma en un adulto y un trauma en un niño se derivan de las complejidades del cerebro y de la bóveda craneal en desarrollo, y que nuestra función